continuar esta jornada académica y vamos a tener ahí en el desarrollo de la segunda conferencia magistral. En este caso se propone Eco-Andes, el Perú y el Antropoceno, el caso ejemplar de la relación ecología-trayectoria humana. Este es un trabajo muy interesante que ha sido presentado también en recientes actividades académicas. Saludamos nuevamente la presencia de nuestro expositor, el doctor Paul Hegarty, y al mismo tiempo agradeciendo la gestión de la unidad de investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Fuertes aplausos para el doctor Paul Hegarty. Bueno, aquí voy a tratar de limitarme a 30 minutos. Eso es algo más rápido. De hecho, es un resumen de lo que me pareció lo más nuevo, impactante de una serie de congresos que hicimos, uno en la UCA en Lima a finales de junio, luego otro enfocado más en el norte, en la USAT de Chiclayo, y otro más pequeño en evento en Trujillo después, solo para traer esta noticia también, porque nos hemos enfocado en el norte, por eso que queremos también dar un poco más publicidad en el norte. Entonces, aquí voy a ir explicando qué quiero decir por esto, el antropoceno sobre todo. El antropoceno es un concepto bastante nuevo, bastante discutido. Aquí está la página Wikipedia en inglés. Y aquí dice, es un término que se ha utilizado para referirse al periodo durante el cual la humanidad, lo expresan así, ha alimentado una fuerza del cambio planetario. Efectivamente, tenemos el Holoceno, el Pleistoceno, todo esto. Ahora el Antropoceno es una época geológica cuando la actividad humana ha cambiado tanto el planeta que necesitamos definir una nueva era geológica. Es bien discutido, al final los geólogos no lo han aceptado por el momento, pero el concepto existe ahora. La época, desde, por ejemplo, sobre todo el desarrollo de la agricultura, pero también antes, los humanos estaban quemando enormes partes de la tierra para liberarlo, para cazar y para liberar a otras plantas. Y de hecho, en los últimos años se ha fundado este Instituto Max Planck. Antes se pensaba darle el nombre del antropoceno, pero lo han cambiado para la geoantropología, es decir, antropos, el hombre, el efecto del hombre sobre sobre el planeta. Y yo he trabajado un poco, algunos meses allá, y hicimos un congreso también un poco en este sentido. Pero ¿por qué el Perú? Entonces este concepto, esta idea es bien conocida en el mundo, no tanto en el Perú. Entonces yo he dicho en el pedido, en la solicitud de financiamiento, tenemos que traer a la antropoceno al Perú, ¿no? Hacer un evento. ¿Por qué? Porque de hecho, y esto lo he sacado de la cobertura de nuestro libro sobre Andes Amazonía, que de hecho no hay ningún lugar del mundo donde las transformaciones ecológicas son tan rápidas, tan extremas, que entre las nieves eternas de los Andes y el bosque tropical de la Amazonía. Y es una transición muy, muy rápida. Vamos a ver, por ejemplo, esta es una antigua vista satélite, pero está bien porque tenemos todos los tipos: desierto, costeño. Vamos del desierto costeño, uno de los desiertos más secos del mundo, hasta bosque pluvial, uno de los lugares más húmedos del mundo. Y esto en un par de, 200, según aquí 300 kilómetros, pero pasando por 6.000 metros, más de 6.000 metros, y bajando de nuevo al Marañón, y se llega de nuevo a 200 metros, y luego se sube de nuevo y se baja de nuevo. Y entonces en estos 300 kilómetros se está cambiando de ecología, de piso ecológico,
tantas veces, y están estas zonas de vida, ¿cómo se llaman? Tan como 85 de los 105 zonas de vida ecológica del planeta se encuentran en Perú, ¿no? Entonces, es casi un microcosmos del mundo. Entonces es un tipo de experimento natural, sobre todo porque también en el Perú no solo es único en el desarrollo, en la diversidad ecológica, pero es una cuna independiente de la civilización humana. Entonces, y lo tenemos el único ejemplo de una civilización humana que surge en un contexto ecológico tan diverso y tan extremo. Entonces es un tipo de experimento natural, como lo llaman, de la historia. Entonces yo desde 2008 voy organizando esta serie de congresos. Empezamos con arqueología lingüística en los Andes, y luego historia lingüística en los Andes, siempre con arqueólogos, con historiadores y lingüistas, y ahora vamos aumentando siempre más con genética, porque genética en 2008 no estaba muy desarrollada, pero ahora sí están sacando muchísimos datos más. Y entonces este simposio, esta serie de simposios, ahora este era el número 11 de la serie EcoAndes que hicimos. Estas son las publicaciones. La idea es obligatoriamente invitamos a gente de muchas disciplinas, y normalmente no le permitimos simplemente darnos su ponencia, porque un arqueólogo va a dar su ponencia que ha dado el último congreso de arqueología y los lingüistas no vamos a entender nada, ¿no? Entonces lo hacemos de otro modo. Tenemos un tema y el arqueólogo tiene que decir 10 minutos para decir lo que sabe la arqueología, el lingüista igual, el historiador y el genetista sobre el mismo tema. Y esto hicimos sobre esta pregunta ecológica. Entonces tenemos dos cosas aquí: ecología y cultura. Y tal vez conocen este libro famoso de Jared Diamond, que es un geógrafo más que todo, historiador, pero el subtítulo es interesante, sobre la suerte de las sociedades humanas. Y él tiene una hipótesis que se llama de determinismo ambiental. Él dice fundamentalmente la cuestión, y por eso que pone aquí, eso es la captura de Atahualpa, ¿no? Y la pregunta fundamental es: ¿por qué fueron los europeos que llegaron y que dominaron América, los aztecas, el imperio azteca, el imperio incaico? ¿Y por qué no fue al revés? ¿Por qué los incas no vinieron a dominar Europa? Y al final tiene una explicación, muy interesante, pero para él tiene que ver con el eje del continente y el desarrollo de porque lo que quiere decir que hay una comunidad muy grande aquí. Es ecológico porque si tú tienes una especie que vive bien aquí, esta especie lo puede llevar hasta allá. Una planta, hay una expansión muy rápida de la agricultura, porque las mismas plantas necesitan, porque hay un invierno y un verano, tiene que ser un tipo de planta que crece en una estación, y también animales de este tipo que funcionan bien, y normalmente, si no hay los Andes entre los dos, la adaptación ecológica es mucho más fácil y normal en esta dimensión horizontal que vertical. Bueno, no voy a entrar mucho porque esta es una teoría que se ha discutido mucho. Tiene una parte de razón, una parte tal vez no, exagerado. Y la cuestión fundamental, entonces, no es simplemente el ambiente natural ecológico que determina la cultura y la suerte de las sociedades humanas, porque la cultura también tiene su palabra, quiere decir, la cultura simplemente no somos meros recibidores obligados a hacer lo que nos permite la naturaleza. Aquí, esto es de los incas, Moray seguramente conocen, aquí es un ejemplo de los humanos diciendo, ¿y si nosotros modificamos el medio ambiente? ¿No? Si creamos terrazas, si hacemos obra de riego, no podemos regar el desierto, surge la cultura moche, surge chibor, ¿no? En lugares completamente desérticos. Entonces eso por acción humana. Las sociedades y las culturas se desarrollan para aprovechar
del ambiente que tienen y donde viven, y de hecho se pueden imponer. Llegamos al antropoceno justamente porque la civilización humana ha llegado a un punto donde si quiere puede destruir el planeta, y tal vez lo está haciendo, ¿no? Entonces ahora ya no es el ambiente que manda cómo serán las sociedades humanas, sino las sociedades humanas y el desarrollo de la civilización que empiezan a mandar y a crear, el modificar el ambiente donde viven. Entonces, en los Andes, esto es lo que quiero decir con lo que dice aquí en la primera página, la relación ecología-trayectoria humana. En los principios, los humanos tienen que vivir en ese ambiente, pero al final la cultura se desarrolla para adaptarse y para aprovechar mejor del ambiente y vivir bien y hasta cambiar el ambiente. Entonces, los Andes y el desarrollo de la civilización andina es un ejemplo ideal, un experimento natural de cómo es la relación entre los humanos y el ambiente, porque tiene esa diversidad enorme y tiene el desarrollo independiente. Y entonces, aquí también la cosa es que lo que salió del libro Andes Amazonía era que estamos viendo la relación entre las sociedades y las lenguas y, bueno, los genes entre Amazonía y los Andes. Y lo que salió, de hecho, era que sí hay una relación y que hay flujo e intercambio de ideas y de poblaciones y de lenguas casi, un poco menos, pero sí algunos efectos lingüísticos, pero que no es igual al lado durante el tiempo. Entonces, cuando uno piensa costa, sierra y selva, ¿no? Como los clásicos del Perú, las mega zonas ecológicas, las primeras ciudades de América, Caral, Norte Chico, y esta hipótesis de los orígenes marítimos de la civilización andina, en la época más antigua, hace 5.000 años, la civilización se desarrolla primero en la costa, pero los primeros cultivos, muchos de los primeros cultivos de plantas domesticadas vienen de la Amazonía, sobre todo de la franja amazónica, donde la Amazonía está al lado de los Andes. Y de hecho, uno va a Chavin-de-Huanta, en el horizonte temprano, estamos a 3.600 metros, pero hay ¿no? Y también los caimanes, ¿no? en las esteras. La iconografía religiosa de Chavín viene de la Amazonía o tal vez de la costa también. ¿Okay? Entonces, es claro que en los Andes y también los primeros cultivos se adaptan, son las primeras plantas domesticadas, como dirían los arqueólogos, la mayoría viene de la Amazonía y hay que adaptarlos para que sean muy productivos en la sierra. Pero al final, cuando es casi como cuando los andinos logran adaptar estas cosas y dominar un poco, desarrollarse y dominar con su agricultura productiva, los tres horizontes expansivos que definen la cronología arqueológica del Perú: horizonte temprano, Chavín-de-Huanta, 3.600, horizonte medio, Huari, 2.700, y Tiwanaku, 3.800, y Cusco, horizonte tardío, 3.400. Todos vienen de la sierra. Todos los grandes imperios vienen de la sierra, conquistan la costa, no tanto Amazonía, vamos a ver. Pero bueno, entonces cada región tiene su rol en momentos diferentes de esa trayectoria de las civilizaciones y cómo viven en los medios ambientes. Ahora, este es de junio, para mostrar también los grados. Esta es la costa de Perú, y ya había puntos de la costa en mayo, 7 grados más caliente, el agua más caliente que normal. Esto es la impresión que tuvo National Geographic de este famoso sacrificio masivo de niños en la cultura chibú, y que era un periodo de niños, y por eso que se supone que estaban desesperados
la cultura chimú estaba frente a su colapso por este efecto mega El Niño que había en la época. Entonces, siempre es un poco este tema de la relación hombre-ecología es muy vivo este año. Entonces, por casualidad, cayó en un año El Niño Godzilla, como lo están anunciando. Entonces, eso es la introducción, y ahora simplemente les voy a resumir con dos diapositivas, una diapositiva por ponente, lo que más me impactó en las presentaciones en este simposio. Peter Kauliker, un arqueólogo alemán, pero que trabaja desde décadas en la UC, él nos acordó, este es el famoso dibujo de Chimborazo de Humboldt, y Humboldt estaba rechazando esta idea de los pueblos, Völker, como folk en inglés, folclórico, es la misma raíz, Naturvölker, Kulturvölker, los pueblos de la naturaleza, que son los salvajes, los indios en la Amazonía, y Kulturvölker, los pueblos civilizados, que serían los europeos, por supuesto, pero también se reconocía que los incas no, estos son Kulturvölker, y los salvajes de la Amazonía que se comen entre sí y que andan desnudos, estos son los Naturvölker. Y era casi una obsesión europea en el siglo XIX hacer esta distinción, pero la cosa era que de hecho hay esa misma oposición entre la naturaleza y la cultura, exactamente esa oposición que estaba presentando antes. Luego, David Bercer-Jones, mi colega arqueólogo, él continuaba también discutiendo de este mito que se tenía del salvaje. Bueno, se había llegado a esta idea de son salvajes, pero viven en armonía perfecta con la naturaleza. Y estos muchas veces se sigue diciendo en Perú que todas las culturas viven en perfecta armonía con la naturaleza. No sé si conocen esto. Yo fui a visitarlo después del congreso. Se llama el canal de Ascope. Bueno, se dice que es un canal de los Chibú, pero de hecho es de los Moche. Es más que un canal, porque también es un tipo de represa. Entonces, en un año El Niño, todo esto se rellena y captura una cantidad enorme de agua, y en El Niño que destroza todo lo demás donde normalmente se cultivaban. Sí, pero ahora podemos cultivar detrás de esta. Entonces se supone, bueno, es un canal, pero tal vez su empleo principal era un tipo de defensa contra El Niño. Una estrategia alternativa. Si no tenemos el agua que corre por nuestros caminos normales y no podemos hacer agricultura por este lado, entonces utilizamos el agua del Niño y lo detrás de la represa. Entonces, ecológicamente noble, bueno, esto sí, tocaban y cambiaban el ambiente, no debería, no están explotando lo que ofrece la naturaleza. Y yo fui luego, justamente es otra vista del canal, y esto fue la presentación de Ana Caramánica, que trabaja ahora, bueno, creo que ya se está acabando el trabajo de campo, pero esto es lo que pasó cuando vino después de un El Niño y sacó esta foto de este lago, pero el lago es mucho más grande si hubiera llegado al momento mismo. Y ella mostraba en su presentación justamente, de hecho, el canal antiguo es aquí. Este es el canal, primero había un canal así, que seguía, y se ve todavía, pero ellos después han decidido, no, vamos a hacer uno más directo entre este cerro y y vamos a tener una represa. Entonces, ella tiene informaciones muy claras también detrás de cada curva en el canal, que habían como chakras de la época prehispánica. Otra ponencia por Gabriel Prieto, que estaba
lamentando el hecho de que estos caballitos de mar ya casi están viviendo la tradición y quería decir, esta tradición, él ha encontrado este modelo de esto, pero tiene 3.500 años, este modelo. Entonces la continuidad en las tácticas para aprovechar del ambiente, en este caso los recursos marítimos. Fuimos luego a un bosque que se llama Bosque de Poma, que ahora es un parque natural muy bien protegido, bastante impresionante, y nos topamos con este huaca el oro, es casi como el mundo perdido, de uno espera que ahora llegue un dinosaurio, increíble el lugar, y esto, pero nos fuimos allá porque el Bosque de Poma es lo que queda, ¿no? Antes, mucho en la costa peruana, también por Ica. En la época colonial, los españoles están diciendo es imposible pasar por la costa. Para ir de Ica a Nazca, uno se pierde o demora 3 semanas, porque no puede pasar por la densa anilla. Y ahora no hay nada. Bueno, hay un poco de producción de pisco o desierto puro. Entonces, en esa foto representa un poco más cómo era el mundo en esa época, y después de la llegada de los españoles y la producción masiva del azúcar, de la caña para el azúcar, han cortado casi todo el bosque y ese es el único reducto que queda. Entonces, es verdad que, bueno, no vivían tal vez en perfecta armonía con la naturaleza, pero lo que vino después fue mucho peor. De hecho, Adrian Pearce, el historiador, él habló sobre el impacto demográfico de la conquista, pero de que no era igual en todas las regiones. Entonces las enfermedades europeas, sobre todo, pero el colapso demográfico se dio sobre todo en la costa central, mucho menos en la costa norte. De hecho, sobreviven muchas más lenguas indígenas en el norte, hasta el siglo XIX, el Mochica hasta el 1920 más o menos. En el sur habló de este proceso de reindigenización, pero en el siglo XIX, pero solo en la sierra, y luego un proceso en el norte de mestizaje y desindigenización, a partir, por lo menos en el sentido de las lenguas que se hablan, a partir de 1800. Y su propuesta principal en el nivel ecológico es que el impacto de la conquista sí era una transformación ecológica. De hecho, hay este pueblo, esta ciudad más grande, en un lugar donde ningún humano normalmente iba a querer vivir. Muy bueno, tal vez si tienes tu alpaca allá y cultivas pero haces comercio con la gente en las zonas más productivas. Y esto fue el ejemplo masivo. Se crea la ciudad más grande del hemisferio y hay que crear esta red de abastecimiento para permitir que vivan allá a los 4 millones. Y en el norte, justamente lo que me estaba diciendo, que el colapso ecológico en el norte y por qué el norte ahora es tan expuesto a eventos del Niño, mucho más que antes, porque este bosque de Poma, por ejemplo, protege, con las raíces de los árboles, protege mucho más la tierra árida y seca, y la expansión masiva de la industria de la caña lo deja mucho más expuesto a esto. Tuvimos a Mathieu Carré, es un paleoclimatólogo francés que ha explicado mucho, de manera muy clara también, sobre los diferentes tipos de El Niño. De hecho, a veces hay un niño en el centro del Pacífico y eso no afecta tanto a Perú. Cuando hay calentamiento de las aguas en el Pacífico central o oriental, si calienta en el lado oriental, el Pacífico, en Perú, ahí el impacto es muy fuerte. Entonces puede haber un El Niño que afecta a Australia, pero no mucho a Perú. Pero también esto tiene impactos diferentes. Un El Niño en el Pacífico central no trae tantas lluvias, pero sí puede afectar a la sierra, quitándole lluvias. Entonces las
sequías en la sierra pueden ser por otro tipo de niño, de los que los peruanos piensan en el niño solo cuando llueve en la costa, pero eso es por el niño oriental. El niño central más bien afecta de otra manera y afecta a la sierra. Lizardo Seiner es un historiador de la CUP y que de hecho ha sacado una serie de documentos históricos para poder reconstruir mejor los diferentes tipos de niño. Es muy escaso, de hecho, la información histórica sobre efectos del niño, en qué años sí se sabe, pero más que todo son ingenieros que dicen, tenemos que reconstruir el ferrocarril en ese lugar, o médicos que dicen, hay mucha gente que tiene enfermedades que solo ven, como malaria o en la costa, pero también interpretando bien, si uno sabe mejor la ciencia de los diferentes tipos de niño, entonces se puede reconstruir, lo que cuentan ahí en 1808 sobre niños, entonces eso era solo de tipo central. Entonces es muy interesante poder crear una cronología científica de los niños que va más atrás en el tiempo. David también dijo que sí, y simplemente no todos los niños son iguales, no todas las regiones son iguales. Este es el norte por Chiclayo, por ejemplo. Aquí la costa en el norte es muy grande, aquí cerca de Arequipa, de hecho es el Titicaca, y se sube directamente, y no hay llanura en la costa, y entonces no se sorprende que las primeras civilizaciones se desarrollaron en partes de la costa donde la costa es amplia y se puede llegar más que en el sur. Y luego no es tan extraño que al final, cuando se dominan los cultivos en la sierra, es la sierra que empieza a dominar y que le puede cortar el agua de riego a las comunidades de la costa para que se vivan. Es lo que hicieron los incas. Y también lo que dice David es que si uno mira la alternancia entre horizontes y periodos intermedios, es casi como una oscilación a largo plazo en el clima. El clima pasa por cambios en ciclos casi milenarios, pero por ejemplo el colapso de Huayna y Tiwanaku se supone es porque empieza un periodo de sequía de 30 a 40 años y acaba con estas ciudades que habían resistido 500 años. Y cuando surgen los incas, eso es que cambia de nuevo empiezan lluvias bastante fuertes. Llovía más en la sierra en esa época, los albores de la época incaica, que hoy día. Entonces hay estos cambios a nivel de siglos o casi de milenios y que se pueden identificar con las fases de expansión o de colapso de los horizontes. Y sobre todo, alternando con Chavín, después del colapso del horizonte temprano, Moche es el centro de población y de desarrollo en la costa. Entonces una oscilación entre la sierra centro-sur y la costa norte. Y luego sierra centro-sur, y luego después del colapso de Huari surge Chilú en la costa norte. Y luego el surgimiento de nuevo del horizonte. Entonces él dice que no solo es horizontes, periodos intermedios, es una alternancia entre el dominio de la costa norte o de la sierra centro-sur. Hay un contraste muy claro hemos visto el contraste ecológico en los Andes, en Perú. En la lingüística, aquí tenemos esas expansiones masivas de lenguas, pero no en el norte. En el norte es mucho más fragmentado. El mochica sí, una expansión, pero muy poco frente al quechua, por ejemplo. Y eso también porque el modelo de vida de las culturas de la costa depende completamente de los recursos marítimos y del riego en la costa. Y no es un paquete de subsistencia que se puede llevar a otra parte del Perú. Si sales de la costa, no tienes proteínas, ¿no? Hasta que hay
alpacas y ñapas. Y entonces las culturas de la costa no conquistan a la sierra. Al final son siempre las sociedades, los tres horizontes que vienen de la sierra y logran dominar la costa, sobre todo y de hecho al final son las lenguas de la sierra también que experimentan expansiones masivas y no las de la costa. Las de la costa no pueden aventurarse a la sierra porque su manera de vivir se basa demasiado en la costa. En la genética hay también una diferencia genética bastante ligera entre costa y sierra, pero sí hay. Pero también hay una diferencia entre Sierra Norte Centro y Sierra Sur. Esto tuvimos a dos genetistas que vinieron a ADN antiguo de poblaciones, de esqueletos tirados de sitios arqueológicos y ADN moderno de poblaciones modernas. Y también tuvimos, estoy llamando, contribuciones de Chiara Barbieri, que es una genética que se especializa en ADN moderno y yo estaba con ella cuando estábamos haciendo el muestreo de la población de la costa norte. Entonces tenemos cosas como Lames Lambayeque, aquí tenemos por ejemplo Tumbes, Piura, Lambayeque. Estas son las poblaciones modernas según la región, pero ella tiene también datos de Ras, que es especialista en ADN antiguo, que ha sacado ADN antiguo de sitios arqueológicos, el Brujo, cerca de Trujillo, aquí el Brujo también, y aquí la Galgada también cerca de Trujillo, pero yendo para la costa. Y lo más interesante es que estos datos antiguos teníamos, que entonces tiene datos, y íbamos buscando. Fuimos a Puerto Ete, donde había los últimos hablantes de Mochica, en 1920, y toda la población tiene apellido completamente Mochica. Y tenemos muestras de estas poblaciones y de varios más, más que todo pusimos Lambayeque. Y mira, estas son poblaciones modernas. Este es un individuo de la Galgada. Entonces, un esqueleto enterrado en el sitio arqueológico de la Galgada hace 4.000 años. Y aquí Chiara me dice, esos son probablemente dos mutaciones genéticas de esta parte del genoma. Entonces, son parientes muy, muy cercanos, descendientes, pueden ser descendientes efectivamente directas en la línea materna, en este caso. Y entonces eso, y acá tenemos el Brujo, que no está tampoco muy lejos. Aquí tenemos otro, Chichahuasi, estos son sitios arqueológicos en azul, y aquí, esta persona del norte de Perú, que casi un descendiente directo de población. Entonces eso implica que sí, la población, que hay mucha continuidad genética en la población residual. Entonces esto gusta, les encanta a las poblaciones locales ver esto. Efectivamente somos descendientes de los mochos. Entonces, con esto acabo. Este era el resumen de este tema ecológica, pero con un poco de todo: climatología, arqueología, lingüística, genética, historia. Y bueno, hubiera podido hablar más tiempo, pero creo que así mejor la acabo y tenemos la lista de. Esta interesante, magnífica y muy relevante jornada lingüística, con todo gusto. Doctor Una pregunta. Casi toda la pesquisa es sobre quechua, aymara y otras lenguas menores, ¿no? Y el español se investiga los cambios que ha sufrido el español,
las maneras como se ha distribuido, dispersado en estas zonas. Por ejemplo, Puquina está muy bien ilustrado, ¿no? Perdón, las minas de Potosí, ¿no? La cantidad de quechua hablantes, pero también debe haber una población española, ¿no? ¿Qué peso, qué porcentaje, qué importancia idiomática tenía esa población? ¿Hay trabajo sobre eso? Bueno, hay un dato interesante, es que había un barrio vasco en Potosí, porque había muchos mineros, bueno, especialistas en tecnología minera del País Vasco, pero bueno, había también documentos que tal vez la gente vivía, al principio los mitayos se les repartía en barrios, había un barrio de Aymara, un barrio de Puquina, pero eso no duró mucho y se mezcló mucho. No conozco muy bien la literatura del castellano en Potosí, por supuesto al final gana, y claro que la clase, todo lo que era la plata procesada, eso sí, era comprado completamente por el Estado español. Entonces había, bueno, una de las razones por las cuales Alexis Piaral empezó con su propuesta de que es colonial, es que él dice, mira esta cosa, que dicen en el castellano de Bolivia, él dice que tiene que haber pasado por un punto de contacto con el castellano, porque es muy uniforme en ciertos impactos del castellano, sobre todo nota esa cosa bien conocida de S como plural. Entonces en vez de decir guasicuna, dice guasis. Si es una palabra que termina en consonante, ahí no funciona bien. Pure, viajero, purejas. No es permitido. Y ahí dicen purejcuna. Pero dicen guasis. Sí, pascuna, pero guaguas. Y dice, ¿por qué? Bueno, claro que es un efecto del castellano. Pero si los españoles llegan después en ciertas regiones, ¿por qué es universal en el quechua? Él dice, porque pasó por un único punto de contacto con el castellano que era Potosí. No podía ser otro que Potosí. Y de hecho, muy interesante, sus colegas me han mostrado que de hecho hay en ese contexto también en el quechua que se habla por el cañón del Colca. Y yo que inmediatamente lo saqué en la foto y lo mandé a Alexis y a Adrian, porque nuestro argumento, yo con Adrian, es que el quechua de aquí es colonial y es efecto de Potosí. Entonces es evidencia que esa cosa que surgió en Potosí también ha llegado aquí. Y son puquina hablantes que dejan de hablar puquina y cambian al quechua. Eso sería la propuesta. Entonces muy interesante, parece que hay uno también. Pero sobre el castellano y la ecología, una cosa. Hicimos un congreso el año pasado también en Alemania y yo como chiste, casi, pregunté a mi amigo que es sociolingüista, Scott Sadowski, que vive en Chile. Bueno, y él muchas veces ha estado con nosotros en el Max Planck, pero no tanto trabaja con ecología, y le dije, ¿tú tendrías alguna idea? Y yo le dije, ¿tú sabes algo de esa idea de que el castellano en la costa no es igual? ¿No? Hay en muchos países de América del Sur, el castellano en la costa es donde se pierde la S, por ejemplo, y no se pronuncia la I. Y en la sierra es un poco más conservador. Y hay como una unidad dialectal. Si uno quiere hacer una clase dialectal súper gruesa del castellano de América del Sur, el primer contraste no es Bolivia, Perú. El primer contraste es costa-sierra. Y él me dijo, no, pero esto, en serio, esto fue ahí la teoría climatológica de la literatura española, no lo sabe. Y había un loco alemán que ha propuesto esta teoría, que era algo que ver con la altura, que obligaba a pronunciar bien la S y en la costa. Era una locura, pero al final lo invitamos porque hay tanta literatura sobre esta idea de... Entonces,
uno podría decir que es una distinción ecológica en los acentos del castellano. Más bien es grado de contacto con las lenguas indígenas, y sobre todo que se dice que el contacto con España es mucho mayor en la costa por el vía marítimo, ¿no? Y se desarrolló, sobre todo en el Caribe, un tipo de habla del castellano en la costa, que cambió más y que ha desarrollado estos cambios de la S. Entonces, bueno, en el castellano también se puede pensar en el rol de la ecología, pero es más bien indirecto. Gracias. Agradecemos la participación también de nuestro auditorio y veamos de esta forma al término de la jornada lingüística, agradeciendo cordialmente al doctor Paul Ramberty y también a todos ustedes por acompañarnos en esta significativa reunión académica. Muchísimas gracias y mañana nos reencontramos a las 9 horas para poder continuar con vuestras reflexiones, doctor Paul. Que no apagues el fondo. Que no apague el fondo. No lo te puedes decidir. Señor de Cifal. Acá mejor, acá, para sí, con ese fondo. Y con esa luz también que nos debe sacar. Ahora que nosotros Darwin, ¿qué con los profesores para que... Voy a sacar una foto.